¿Qué sueñan los ciegos de nacimiento? El ciego de nacimiento no puede ver la realidad que le rodea porque nunca la ha visto. Esto lo compararemos a lo que Jesús dijo en Juan 3:12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Los hombres estamos ciegos a la realidad celestial, como un ciego de nacimiento. En Isaías 44, versículo 16 al 18 dice: parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No sabe ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. La idolatría no solamente se da en el hecho cuando alguien hace una imagen visible con sus manos, como en este caso, sino la idolatría está cuando nosotros imaginamos las cosas celestiales y no las vemos en realidad, solo las imaginamos. Es como un ciego de nacimiento intentando imaginar lo que es el mundo real. Nunca tiene realmente la imagen porque no ha visto jamás algo fuera de su interior. Y hacemos esto porque estamos ciegos sin Cristo. En Juan 5:37 Jesús dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Para Dios el hombre está ciego, ya no puede oírle ni verle. Andamos como ciegos. Isaías 59:10 dice: palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Desde el momento que Adán y Eva recibieron su sentencia de muerte, toda la raza humana fue separada de la presencia de Dios a causa del pecado. Génesis 2:17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Desde entonces vivimos ciegos a la realidad original en la que fuimos creados. Todos vivimos de una manera como niños, bajo una serie de reglas que al no entenderse desarrollan por nuestra naturaleza una rebeldía adolescente por querer hacer nuestra propia voluntad y no la de Dios. Y por eso Jesús aclara que hay dos clases de personas en este mundo: los que han nacido ciegos y los que por gracia ven. Los que han nacido de la carne y los que han nacido del Espíritu. En Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De la carne o de la naturaleza, ¿cierto? De la carne del sentido natural, hemos nacido todos y por lo tanto todos estamos bajo pecado, ciegos a lo celestial. Caminamos a tientas por este mundo sin saber de dónde venimos ni a dónde vamos. Por eso Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3:3: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La clave aquí está en ver el reino de Dios. Nicodemo era un maestro de la Escritura, un buen religioso. Sin embargo, todo lo que sabe no le permite ver el reino de Dios, y aunque el rey está frente a él. Ahora, no es lo que sabe lo que le impide en realidad, sino su propia naturaleza. Él está ciego para Dios. En Mateo 15:10 al 14 dice: y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose, sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda palabra que no plantó mi Padre Celestial
será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Con esto Jesús les estaba diciendo a los fariseos y a todos que eran tan pecadores como todos los demás. Y por esa razón, eran ciegos. Porque no creían ser ciegos. Contaminaban o contaminamos cada vez que abrimos nuestra boca. En Romanos 3:13 dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides o de serpientes hay debajo de sus labios. El pecado brota de nosotros y lo sabemos y lo sentimos. Muchas personas se ofendían al escuchar las palabras de Jesús. Hoy también. ¿O quién no se ofende si le dicen pecador? Bueno, otros se ríen porque para ellos el pecado no tiene ningún sentido ni importancia. ¿Por qué? Simple. Porque son ciegos. Ahora, ¿deseas saber por qué el pecado es tan importante para Dios? Bueno, no te daré una charla de ello, porque basta con que sepas que Cristo murió y resucitó por causa del pecado para salvarte, para salvarnos. O sea que Dios no se juega con eso. En Juan 9, 40 y 41, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, con Jesús, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Las personas que físicamente eran ciegas y se encontraban con Jesús, le suplicaban que los sanara. Deseaban salir de esa condición de oscuridad. En cambio, estos ciegos espirituales a los cuales Cristo intentaba o deseaba sanar, negaban estar ciegos. En otras palabras, no aceptaban ser pecadores. Estos ciegos creen que ven, pero no ven. Por eso no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. En Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora, amaron es la clave, porque es absurdo pensar que alguien ame lo que le está matando. Ahora, si nosotros ante el menor síntoma de enfermedad vamos a ver un médico para que nos diga qué tenemos y si es posible nos cure, ¿cómo cuando se trata del pecado amamos más el pecado que a Dios mismo? ¿Por qué? Porque amamos el pecado. Mateo 9:12 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. En Lucas 5:30 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿A qué había venido? Había venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. El arrepentimiento no es otra cosa que la convicción personal de lo que somos pecadores. Recuerden que pecando no nos hacemos pecadores. Pecamos porque somos pecadores, porque es cosa de naturaleza. El perro ladra porque es perro, pero el gato no puede ladrar porque no es perro. Simple. En Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No importa si eres el más justo de todos los hombres, como lo era Job en su tiempo. Así dice Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job era una de esas personas que, por su rectitud y bondad, pensamos que no le falta nada para ir al cielo y nunca nos atreveríamos a pensar que está ciego ni a predicarle de Cristo. ¿Para qué? Si él sí es mejor que yo. Ahora, por esa razón, Dios acepta llevar a Job a una prueba de máxima exigencia que cualquier ser humano no podría, tal vez, soportar.
Todo lo que se aprende en teoría, la prueba lo lleva a la práctica. Job 42:5 dice, Job mismo dice esto: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios siempre te llevará a un nivel cada vez mayor de conocimiento a través de la vista que Él te da. Pero antes de eso, tú experimentas la prueba. Job había oído de Dios, pero le faltaba lo más importante: verlo con sus propios ojos, los ojos del Espíritu, experimentar en carne propia el poder de Dios. Nosotros vemos muchas cosas de Dios por medio de la palabra de Dios, pero cuando viene la prueba, nosotros descubrimos realmente la práctica de lo que estábamos aprendiendo. ¿Cuándo se experimenta el poder de Dios? Según 2 Corintios 13:4, dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, Cristo vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con el poder, viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Repetiré de nuevo. Porque aunque fue crucificado en debilidad, Cristo vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. ¿Por qué o para qué experimentamos el poder de Dios? ¿Para ser exitosos? ¿Para alcanzar grandes logros? Dice, para que otros sean animados en nuestras debilidades a permanecer en Cristo hasta el fin. Para con vosotros viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Ya no es para mí, es para que otras personas puedan ser restauradas. Mira, si tú estás enfermo y permaneces en una enfermedad y aún así en esa enfermedad tú glorificas a Dios, aquel otro enfermo dice, ¿cómo yo hago? Miren lo que estoy haciendo, quejándome, y este otro que está más enfermo que yo, da gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? Porque en 1 Corintios 15:49 dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Donde quiera que estemos, llevaremos la imagen débil de un ser que necesita saber que también cuenta con Cristo, la imagen del celestial. Entre más débiles somos, más necesitamos de Cristo. Más sabemos de Él. A través de su debilidad aprendemos a soportar la nuestra. En Isaías 42:16 dice esto, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y los cabrosos en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. El poder de Dios lo experimentamos cuando caminamos de su mano, cuando dependemos solo de Él, porque andamos en terrenos desconocidos para nuestros sentidos espirituales que no están habituados a ello. Tú ni yo tenemos ojos espirituales propios. Dios nos ha reunido en un cuerpo donde somos miembros y Él es la cabeza. Cristo es la cabeza de su cuerpo. Así que sus ojos son nuestros ojos. Y todo lo que tenemos es de Él. Y todo lo que podemos ver es lo que Cristo ve. Y nada hará que nos perdamos del camino, porque Él es el camino y la verdad y la vida. Dios ilumine nuestros ojos cada vez que miremos su palabra para ver a Cristo en cada una de sus páginas. Que Dios le bendiga.